Muchas gracias por estar con nosotros aquí en estas emisiones especiales de Zona Franca. Festivales de cine tenemos en el estado, la verdad es que es uno de los estados que mejor se benefician en este tipo de contenidos, y hoy vamos a platicar de uno bastante curioso. Digo, todos son curiosos, pero este tiene una finalidad de presentar cine que no es ni siquiera dentro de los estratos de lo comercial o de lo que es como del autor como normalmente la gente piensa, sino de que vamos a adentrarnos dentro de un espacio que exprime las convenciones narrativas tradicionales para presentarnos lo que es el cine experimental. Esta es la quinta edición del Experimental Film Festival, y pues estoy aquí con Jordi Sitja, que también es parte de los organizadores del evento, y pues nos va a platicar un poco sobre qué tan complicado es vender al público un festival de cine experimental, las sedes, los lugares y qué podemos encontrar en esta ocasión. Jordi, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por la entrevista. Sí, el Experimental Film Guanajuato es su quinta edición y se presenta desde 20 a 22 de octubre en Guanajuato capital, justamente. Y pues como mencionas tú, el festival se enfoca mucho en romper cualquier esquema del cine, o sea, tal cual se enfoca en experimentar, y ese es el criterio de selección. Se lanza una convocatoria anual y durante 6 meses está abierta y recibe películas de todo el mundo, de las cuales se hace una selección y se presenta anualmente durante el mes de octubre en Guanajuato, ¿no? Coincidiendo bastante con el Cervantino, lo cual nos da un aforo bastante interesante y de todas partes del país que aprovechamos. ¿Es una selección nacional o internacional? Internacional. En la convocatoria tenemos la categoría local de Guanajuato, de Guanajuato capital, y también pueden entrar como del estado, pero digo, siempre tenemos esa búsqueda de que sea de la ciudad. Y está la categoría de nacional, de latinoamericano y de internacional, y ya de ahí hay otras categorías que se dividen, que puedes entrar de cualquier nacionalidad, que son animación, son videodanza, que es otra categoría, que es justo videodanza, que no necesariamente la videodanza viene a ser experimental, pero bajo nuestro criterio buscamos la que tiene ese agregado. Sí, o sea, como la unificación de diversas artes a través del lenguaje audiovisual, ¿no? Sí, claro, al final es cine, digo, no existe como tal un género del cine experimental. El cine en sí es experimental, lo que sucede es que existe una industria en la que te exige seguir ciertos estándares y suele olvidarse esa parte de arriesgar y de meter experimentación, ¿no? Ajá, de experimentar con la narrativa, de experimentar con el montaje, de experimentar incluso con las personas. Sí, eso, todo ese tipo de cosas. Etcétera, ¿no? Digo, lo que puedes hacer con una cámara y preguntarte qué pasaría si, entonces esa pregunta se puede multiplicar montones de veces, y digo, tiene 100 años, más de 100 años de vida el cine, entonces esas preguntas se han hecho montones de veces, y lo interesante es ver qué nuevas preguntas surgen dentro del arriesgarse con una cámara, ¿no? Que digo, de hecho, ahora que mencionas de que casi ya tenemos 100 años, pues sí, si lo ponemos así en perspectiva, quizás el primer largometraje en donde se considera ya cine experimental, pues es El hombre con la cámara, de Dziga Vertov, y pues ya estamos muy cerca de eso. O sea, son 100 años de estar como exprimiendo eso, como mencionaba en mi intro, de ver cuáles son las funciones del cine y qué tanto puede impactar pues a la audiencia, que de hecho es muy curioso. O sea, yo por lo menos en lo que he visto de otros festivales de aquí en Guanajuato, siempre la selección de experimental es una muy concurrida y una donde pues la gente participa. Sí, es un festival donde justamente tenemos una gran participación, y creo que es justo eso. O sea, es muy natural tener una cámara y hacerse preguntas y tratar de aplicarlas, ¿no? Es un juego al final el filmar, ¿no? Lo interesante es cuando eso se conjuga con tus conocimientos técnicos, tus conocimientos estéticos, filosóficos, quién eres,
y salen preguntas más amplias, ¿no? Más que generan narrativas visuales y demás con nosotros, ¿no? Digo, mencionas esa película, pero muchas veces nos encontramos que la película como la de mujeres saliendo de la fábrica, ¿no? Bien puede volverse una película experimental, ¿no? Porque de pronto si le pones a alguien esa película ahorita después de una función de Disney, de Avengers o algo así, para ellos es algo extraño, ¿no? ¿Dónde está la narrativa? ¿No? Estoy viendo una realidad. Porque esta cámara está fija, porque graba gente de una fábrica, o sea, al final creo que se siguen manteniendo las mismas preguntas desde que apareció la cámara, desde que apareció el arte, ¿no? Desde que existimos, ¿no? O sea, hay preguntas muy viejas y siempre vuelven a nosotros, pero es interesante también cómo vuelven dentro de lo que somos ahora, ¿no? Es decir, ahora que pasó una pandemia, es interesante ver los cambios que hay justamente en los realizadores después de una pandemia, después de 2 años de encierro, de un cambio así que nos esperaban, y si ves las anteriores ediciones se puede ir dilucidando eso, ¿no? O sea, cómo va cambiando el pensamiento en general y cómo se traduce esto en cómo experimentan desde casa, ¿no? Hace 1 año era así, hace 2 años era mucha película filmada dentro de casa. Sí, que de hecho me atrevería a pensar en el cine que se hace post-COVID de estas situaciones experimentales, en donde pues existe esta situación de dentro de casa, pero también yo creo que van a surgir estos planteamientos de que el tiempo no tiene nada de sentido. Así como lo mencioné. Totalmente. Vas a encontrar muchos de esos, muchos que se plantean qué es el tiempo, ¿no? Qué es la soledad. Porque perdimos tantos años en el COVID y realmente no lo suavizamos con el pensamiento. Cuando lo piensas es muy escabroso eso. No, creo que todo el mundo tiene oculto ahorita eso. O sea, por salud todo el mundo enterró lo que fue esa época y procura no volver, no ver atrás. Pero pues es inevitable, ¿no? Digo, hay gente que no puede ignorar ver lo que le quitó la pandemia, y entonces pues esas preguntas van a estar ahí, y lo interesante es que si tal vez en la mesa de la cena o con la familia o en el trabajo, pues no suelen soltar esas preguntas porque pueden no ser muy cómodas, puedes sentarte frente a una proyección de cine y encontrar gente de otro lado del mundo que se pregunta lo mismo, y pues por lo menos te sientes menos solo, ¿no? Sí. Esta selección, ¿dónde van a proyectarlas? Tengo por entendido que va a ser en el Cinema Animal, ¿no? Nuestra sede principal es el Cinema Animal por esta edición, y vamos a tener lo que es del 20 al 22, o sea, jueves, viernes y sábado, desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche actividades. Son un montón de actividades. O sea, hay funciones de cine cada 2 horas. Es decir, las funciones de cine empiezan a las 5, entonces hay a las 5, a las 7 y a las 9 función. Y entre las funciones, o sea, y empezando, es decir, desde las 4, igual cada 2 horas, hay charlas y talleres. Entonces, además va a haber un bazar y va a haber música en vivo, va a haber un drink and draw, o sea, ir a dibujar, a hacer un cadáver exquisito, que es un dibujo construido entre todos aleatoriamente, y ahí va a haber materiales, va a haber bebidas, va a haber comida, va a estar muy padre. Y la otra sede es la Universidad de Guanajuato, en la División de Ciencias Económicas y Administrativas de CEA, que está ahí subiendo Marfil, y en el auditorio B1. Entonces ahí vamos a tener solo 2 funciones, que son el jueves y el viernes a las 12 del día, y un día, el viernes creo, va a ser la muestra de videodanza, que también la podrán ver ese mismo día en Cinema Animal a las 9 de la noche, si no me equivoco, o 8. De hecho te quería preguntar, porque creo que una de
las situaciones que son muy específicas del cine experimental es el acercamiento con la audiencia. Tienen pláticas, van a tener charlas de discusión y todo esto. ¿Nos puedes decir cuáles más o menos van a tener? Sí, o sea, como te digo, va a haber charlas y talleres, y entonces va a haber charlas con los directores, va a haber una de documental experimental, justamente. O sea, es este nicho específico que mencionábamos, ¿no? O sea, tal cual retratar la realidad, pero digo, en sí el documental no retrata tal cual la realidad, es cine. Es el eterno postulado filosófico del documental. Pues es que al final hay alguien que corta y pega y quita cosas, ¿no? Y él crea su realidad. Es más cercano a un chisme, ¿no? El teléfono descompuesto. Pero experimental, ¿no? Entonces, ¿cómo se mantiene siendo un documental sin necesidad de tener imágenes muy crudas, muy naturalistas, ¿no? Para que digas, es verdad. O sea, ¿de qué va la verdad? Bueno, salen muchas preguntas ahí. Y hay otra charla que es de cómo producir cine. Justamente siempre buscamos la parte de formación. Hay mucho público joven, creo que siempre es el público que acerca a los festivales, sobre todo el público joven. Y entonces es siempre bueno darle al público joven la oportunidad de conocer y saber cómo hacer cine. Y digo, también para el demás público, no hay edades para verlo. Y entonces va a ser uno de producción. Ese va a ser el jueves a las 4, va a ser la primera charla, la primera actividad en Cinema Animal. Y también va a haber un taller impartido por Everardo Felipe, el Lolo, por algunos, de Cinema Animal, el sábado a las 6, y va a ser un taller de manejo de cámaras, pero de cámaras análogas, es decir, no digitales, que usaban rollo, y van a llevar justo cámaras de 8 milímetros, 16 milímetros y 35 milímetros. El celuloide, ¿verdad? La cinta, no la camarita. Ajá. Entonces va a estar muy padre. Entonces, si nunca han tenido la experiencia, que es probablemente más difícil, aunque hagas cine con tu celular, encontrarte estos equipos y estos materiales, pues recomendadísimo que vayan y conozcan estas cámaras, porque justamente otra forma de experimentar es con los materiales, y hay mucha gente que hace cine con rollos viejos, rollos hongueados, rollos buenos, pero justamente hay un discurso detrás del material con el que se hace también. O sea, hay gente, digo, hay grandes cineastas actualmente, ¿no? Comerciales que aún preservan ese tipo de formatos, ¿no? Digo, sí, como el fetiche al grano y el fetiche a la imagen precisamente ocurrió a través del celuloide. Sí, y ahí están y lo preservan, y hay todavía salas de cine que preservan para la exhibición específica de este material. Y con restauraciones o con copias precisamente de gente que tiene el suficiente dinero como para comprar copias y guardarlas. Sí, bueno, ¿no? Hablamos de que Paul Thomas Anderson, Nolan y Tarantino, ¿no? Entonces son privilegiados, pero... Sí, pero incluso con la forma, recuerdo mucho los experimentos de Guy Maddin, que también siempre utiliza incluso esta fascinación por recrear escenas a través de construcción de otras películas que literalmente se piratea. Si tenemos ese discurso con Tarantino de es que se roba las ideas, pues Guy Maddin literal genera narrativas a través de las escenas de otras personas. Justo tenemos eso que puede llamarse el found footage, que es como encontrar metraje, encontrar material de otras personas y apropiárselo. Y creo que es mucho más interesante que lo que llega a ser Tarantino, ¿no? Porque creo que a veces lo que uno le puede criticar a él es que tanto esfuerzo para decir lo mismo, es decir, es más que nada como un rebranding de lo que él hace, ¿no? Como hacerlo más bonito, hacerlo más actual, ponerle actores más actuales. Y lo que encuentras en estas películas probablemente es una persona sin tantos presupuesto pero que sí muy clavada en el cine, y que justo fue encontrando escenas y fue construyendo una nueva película con esas escenas, ¿no? Y es imposible que esa película tenga una distribución comercial porque se lo comerían los derechos de autor, pero llega un festival donde es posible, y entonces es muy valioso encontrar eso, ¿no? Sí, es interesante, y creo que es muy necesario ese tipo de preservación y de acercamiento a los públicos de ese tipo de contenidos que también rompen la barrera
de las restricciones legales, porque pues también seamos honestos, si necesitamos de romperlas, aunque suene muy anárquico, pero todas esas instituciones legales lo que hacen es generar marcos de imposibilidad para poder acercarse a obras o de darle un entendimiento adecuado. Sí, a veces hay una línea que cruzan y que se vuelve más una censura que una protección de los derechos, ¿no? Entonces, pues este cine justo viene a luchar contra eso, pero también es movido por la simple corazonada de compartir el cine, ¿no? Que creo que a todos los que nos gusta platicar de títulos y directores, pues qué mejor que pueda hacerlo una película y contar otra historia y a la par la gente decir, oye, ¿qué película es esa? Qué mejor. Ajá, tener como el marco referencial mucho más abierto. ¿Nos puedes recordar fechas, sedes de nuevo para que también la gente lo tenga y pues ya para dar un poco de cierre? Sí, claro, bueno, es del 20 al 22 de octubre en Guanajuato capital y con 2 funciones en la Universidad de Guanajuato, en el DCEA, arriba de Marfil, la Facultad de Marfil, en el Auditorio B1 hay 2 funciones, es una las 2 a las 12, una el 20 y otra el 21, es decir, jueves y viernes, y los 3 días va a haber actividades, pueden llegar a las 4 y va a haber actividades los 3 días en Cinema Animal. Entonces de 4 a 11 va a haber actividades en Cinema Animal, va a haber variedad, es decir, pueden entrar a una función, después no entrar, pero afuera va a haber un taller, o va a haber un drink and draw, o va a haber un bazar, o va a haber música. Cinema Animal es un espacio amplio donde tiene una sala de cine con sonido THX y asientos de sala de cine, o sea, es una salita de cine silenciada, muy bonita, y además tienen terraza y tienen biblioteca, entonces mientras va a haber actividades ahí, va a estar el bazar, entonces, y está en Paseo de la Presa, número 30, si no me equivoco, casi frente al PRI. Entonces, para la referencia, ¿no? Hay por los fósiles. Entonces, con más antiguos que el cine. Sí, podrían creerlo. Esos no se quitan, ¿no? Entonces, pero ahí está, o sea, está Cinema Animal, yo digo que les recomiendo ampliamente que si van a estar en Guanajuato, pues hay Cervantino, hay mucho que hacer, pero este fin de semana yo llegaría a 4 de la tarde, disfrutaría todo lo que hay ahí, y además la seguimos en el antiguo bar para música, y ahí toda la gente que fue al festival. Justo el sábado además tenemos una actividad de discos vinilos y proyección ahí en Cinema Animal, que va a ser el Dark Side of the Rainbow, que es como un clasiquito de proyectar El Mago de Oz con Dark Side of the Moon. Le gusta mucho a la gente, no es como tal del programa del experimental, pero bueno, está unido a las actividades, ¿no? Ajá. Es por parte de retransmisión con Cinema Animal y Indie Records Store, que es una tienda de discos viniles. Entonces se va a poner la película y se van a poner el vinil del Dark Side y se va a sincronizar. Es divertido, si les gusta Pink Floyd, pues bueno. O si eres un paranoico, ¿no? Lo van a disfrutar. Y entonces, pues esa actividad va a ser a las 9:30, creo, el sábado. Y de ahí nos seguimos y nos vamos de fiesta a Antigua Bar con DJ Fuchi. Que creo que eso es también muy, muy rico de ese tipo de situaciones, en donde pues no hay pierde, vas a tener todo un día donde conoces cine pues de otras vertientes. Puedes comer ahí, puedes comprarte ropa, puedes comprarte un disco, puedes comprarte un libro. Conocer gente. Ajá, conocer gente, generar esta comunidad, que esta comunidad pues no solamente se va a quedar en el festival, sino de que se van a ir a tomarse unas cervezas, y pues ahí entran esas discusiones, ¿no? En donde pues ojalá no terminen tan encalentonados como uno en su pasado, ¿verdad? No, mira, fíjate que somos comunidades muy sanas, realmente, o sea, creo que hay un mal comentario por ahí que vuela de la gente que ve mucho cine y que el cinéfilo mamador y todas esas cosas. Los hay, yo sé que los hay, pero no, aquí es otra cuestión. Aquí no se vale eso. Al contrario,
Aquí justamente es un espacio para la promoción, la difusión, y quien tiene dudas, mejor es bienvenido, quien no sepa, bienvenido. Y no lo tomen como algo de un nicho específico y que tienes que saber de cine, al contrario, siempre llegan familias, aunque no parezca, llegan señoras con sus hijas, llegan niños, llegan todo, y se avientan más películas que el que dice que es un experto, ¿no? Que es un experto, y lo digo en serio. Entonces todo público es bienvenido y al final pues te llevas un recuerdo visual muy valioso y convulso para tu memoria. Como decía un profesor anteriormente que me daba clases, lo importante de enseñar cine pues es sensibilizar a las audiencias para que tengan no solamente el entendimiento de por qué es importante, sino también de querer hacerlo y de poder apreciarlo y de generar estas discusiones, porque si no se hace, pues ahí sí se vuelve de nicho el cine, porque es nada más para mis amigos, en donde no va a existir una plática sobre lo que importa o sobre lo que trato de expresar en mi obra. Pero pues hay que romper esas vertientes. Qué bueno que existe festivales como este en donde están estos acercamientos. Yo creo que también en la oleada del Cervantino pues les va a ayudar mucho esto. Y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y muchas gracias a ti, Jordi. Espero que les vaya muy bien. Me voy a dar una vuelta para pues ahí también ver cine y te paso a comprar unos libros, ¿no? Sí, pásale, ahí te esperamos. Eres más que bienvenido, te la vas a pasar muy bien. Invita a tus amigos, a quien quieras, o ve solo. Eso es otra, pueden ir solos, no teman ir solos. Ir al cine solo es una de las mejores actividades que puedes hacer. Y difícilmente vas a salir solo en esto, o sea, vas a salir con amigos, seguramente. O sea, son altamente bienvenidos la gente que no tiene quien los acompañe. Pues bueno, y eso sería todo. Muchas gracias por aquí estar con nosotros en estas transmisiones de Zona Franca. Tenemos la cartelera cultural para que la chequen y también recuerden que como estamos en octubre tenemos un maratón de reseñas del horror en donde estoy escribiendo de una película del género diaria. Muchas gracias, Jordi. Eso sería todo. Gracias. Nos vemos.